Hay un santuario flotante. Miles de millones de dólares de un lujo obsceno. Pero, ¿quién escapa a bordo de estas fortalezas, y de qué? Veremos cómo el deseo de poder del siglo XX mutó en una fiebre de privacidad que disparó un mercado de miles de millones. Descubrirás que anhelo inconfesable convirtió al superyate en el último reducto de exclusividad y opulencia. Entenderás el mapa oculto de este universo paralelo, y por qué sus epicentros de verano no son solo puertos, sino escenarios de poder real. Esto es más que lujo. Es una declaración. Y su historia apenas comienza. Desde los albores del siglo XX, cuando la revolución industrial forjó imperios y fortunas colosales, un nuevo símbolo de poder emergió de las astillerías europeas y americanas, la embarcación privada de proporciones monumentales. Estos primeros gigantes flotantes, propiedad de magnates industriales, eran ya una declaración audaz, precursores de un fenómeno que, un siglo después, definiría los límites de la opulencia en el nuevo milenio. Pero la verdadera metamorfosis, la explosión del mercado de lujo náutico que hoy conocemos, llegó con el cambio de milenio. A partir de los años 90 y consolidándose en los 2000, la economía global experimentó un auge sin precedentes, multiplicando la riqueza a escalas nunca antes imaginadas. Con ella, nació una demanda insaciable, la búsqueda de la máxima privacidad y exclusividad, un santuario personal en un mundo cada vez más conectado y escrutado. Este anhelo convirtió el superyate moderno en el epítome de un estilo de vida que pocos pueden permitirse y menos aún comprender. Un mercado valorado en miles de millones de dólares anuales que no ha hecho más que expandirse. El mundo de los superyates es un universo paralelo, con sus propias constelaciones geográficas. En verano, las aguas esmeralda del Mediterráneo se convierten en el epicentro de esta cultura flotante. La costa azul francesa, con sus puertos de ensueño como Mónaco y Saint-Tropez, las costas salvajes y sofisticadas de Cerdeña. Y las miles de islas ocultas de Croacia se transforman en escenarios donde estos colosos de acero y cristal echan ancla. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Con la llegada del invierno boreal, la flota migra hacia el azul intenso del Caribe, buscando el sol perpetuo en paraísos como Saint Barts o las Bahamas, donde las playas de arena blanca y las aguas turquesas ofrecen el telón de fondo perfecto para el lujo más discreto. Estos barcos, verdaderas ciudades flotantes con helipuertos, piscinas infinitas, cines y sumergibles privados, son mucho más que simples medios de transporte. Son un símbolo inconfundible de estatus, sí, pero también un refugio inexpugnable. Sus enigmáticos propietarios, una élite financiera global, valoran la discreción por encima de todo. Para salvaguardar su identidad y proteger sus vastos activos, operan bajo complejas estructuras corporativas. Sociedades anónimas registradas en paraísos fiscales, fideicomisos offshore y fundaciones opacas son los velos que cubren la verdadera propiedad, haciendo de la identificación del dueño final un reto constante, casi un arte. Así, los superyates se deslizan por los océanos como fantasmas brillantes, su verdadero poder oculto tras una fachada de lujo y diseño impecable. Pero, ¿quiénes son los hombres y mujeres que se atreven a construir y poseer estas maravillas de la ingeniería y el diseño? ¿Qué historias, qué imperios se esconden tras estas complejas redes de propiedad? En las profundidades de este mundo ultrasecreto, donde cada ola guarda un misterio, estamos a punto de levantar el velo. Porque detrás de cada casco reluciente, bajo la superficie de cada piscina infinita, se esconde una identidad, un legado, y a veces, un enigma que pocos están dispuestos a revelar. El idilio de la invisibilidad, cultivado con esmero durante décadas, comenzó a resquebrajarse. Mientras los superyates surcaban las aguas cristalinas del Mediterráneo y el Caribe, sus dueños, acostumbrados a moverse entre las sombras de fundaciones offshore y empresas fiduciarias, sintieron por primera vez que el mundo exterior no era tan maleable como creían. Una nueva marea, implacable y global, empezaba a acercarse a sus fortificados santuarios. La primera grieta visible apareció en el tapiz de la opulencia inmaculada, la presión de la opinión pública. Impulsados por una creciente desigualdad global y un escrutinio mediático sin precedentes, los movimientos sociales y las voces políticas exigían una mayor transparencia. No bastaba con la mera existencia de estas maravillas flotantes, se cuestionaba la legitimidad de su origen, la ética de su propiedad y la ausencia de responsabilidades asociadas a tal magnificencia. Cada revelación sobre los gastos de mantenimiento, el consumo de combustible o el impacto ambiental de un megayate, amplificada en el vertiginoso eco de las redes digitales, erosionaba el escudo protector de la discreción. Los guardianes de estos imperios marítimos reaccionaron con sus tácticas habituales, reforzar las estructuras de anonimato, contratar ejércitos de abogados y expertos en relaciones públicas, y diversificar sus carteras de activos para diluir el riesgo. Pero las reglas del juego estaban cambiando. No se trataba ya de un mero impuesto a la riqueza, sino de un cambio de paradigma geopolítico. Las naciones, antaño complacientes con el flujo de capitales que llegaban a sus costas, comenzaron a endurecer sus posturas.
La era dorada de la bandera de conveniencia y la jurisdicción laxa se acercaba a su fin. La tensión alcanzó su punto álgido con una serie de eventos concatenados. Primero, una crisis económica global que puso en evidencia la fragilidad de ciertos mercados financieros y la interconexión de las fortunas. Luego, una escalada de conflictos internacionales que reconfiguró las alianzas y desató un torbellino de sanciones económicas sin precedentes. De repente, la propiedad de un superyate no era solo un símbolo de estatus, sino también un activo vulnerable, una pieza en el tablero de ajedrez de la política mundial. En este nuevo clima, la posesión de un yate se convirtió en un acto de equilibrio precario. Los dueños que habían amasado sus fortunas en industrias estratégicas o en países geopolíticamente sensibles se encontraron en el ojo del huracán. Sus nombres, antes susurrados en círculos exclusivos, empezaron a aparecer en listas negras, sus activos inmovilizados, sus movimientos restringidos. La decisión de anclar el yate en un puerto u otro pasó de ser una preferencia de lujo a una estrategia de supervivencia legal. Algunos, presintiendo la tormenta, intentaron vender, otros, desesperados, buscaron refugio en jurisdicciones que aún no habían caído bajo la órbita de las nuevas normativas. Pero el mercado, repentinamente inundado y cargado de incertidumbre, se contrajo. El desastre no fue un tsunami que engullera los cascos de titanio, sino una ola digital de proporciones épicas. Una filtración masiva de documentos, fruto de una investigación periodística coordinada a escala global, arrojó una luz cruda sobre las complejas estructuras de propiedad. Los nombres, las fechas, las transacciones, todo aquello que había sido celosamente guardado bajo 7 llaves, quedó expuesto. No solo se revelaron identidades, sino también las intrincadas redes de testaferros, fideicomisos ciegos y empresas fantasma que se habían construido meticulosamente para garantizar el anonimato. La verdad era innegable, muchos de los secretos que se creían sepultados en paraísos fiscales emergieron a la superficie, flotando como restos de un naufragio. La revelación no tardó en tener consecuencias. Gobiernos de todo el mundo, presionados por la opinión pública y armados con la nueva información, actuaron. Órdenes de embargo se emitieron, activos fueron congelados y, en algunos casos, los mismos superyates, símbolos de una era de impunidad, se convirtieron en pruebas de cargo, amarrados indefinidamente en puertos que habían sido sus destinos más codiciados. La humillación era pública, la pérdida, palpable. Para aquellos que habían buscado en el mar la máxima expresión de libertad y privacidad, la realidad era ahora una jaula de acero y litigios. El velo no solo se había levantado, sino que se había rasgado en 1000 pedazos. Nada volvería a ser igual. La marea del escrutinio no tardó en extenderse. Lo que comenzó como un goteo de revelaciones se convirtió en un torrente que arrastró consigo no solo reputaciones, sino el mismo cimiento de una privacidad que muchos creían inviolable. Para los dueños de los superyates incautados, la realidad fue una lenta y dolorosa agonía legal. Sus embarcaciones, antes santuarios flotantes de opulencia, languidecían ahora bajo órdenes judiciales, sometidas a los elementos y al juicio público, un recordatorio oxidado de una era que se desvanecía. Los intrincados entramados de sociedades offshore y fundaciones fiduciarias, antes impenetrable muro de secretismo, se desmoronaron bajo el peso de las investigaciones, revelando beneficiarios reales, lazos políticos y flujos de capital que nadie estaba destinado a ver. La humillación fue el menor de sus castigos, la pérdida de control, el desgarro público de su velo, la verdadera sentencia. Pero las consecuencias trascendieron las grúas portuarias y las salas de los tribunales. El incidente reverberó como un terremoto en el exclusivo mundo de la ultrarriqueza. Para aquellos que lograron evadir la incautación, el aire de la impunidad se volvió irrespirable. La discreción se transformó en paranoia. Los puertos otrora bulliciosos, donde los superyates se codeaban en una ostentación silenciosa, vieron un cambio perceptible. Algunos propietarios, por temor a futuras repercusiones, optaron por vender sus activos más llamativos, buscando la invisibilidad en un mundo que de repente parecía demasiado pequeño. Otros reevaluaron sus estructuras de propiedad, intentando reconstruir las defensas que habían fallado tan estrepitosamente. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de restaurar. A nivel global, la revelación masiva de la propiedad secreta de estos gigantes flotantes actuó como un catalizador. Impulsó un renovado escrutinio sobre la evasión fiscal y el lavado de dinero a escala internacional. Gobiernos y organizaciones supranacionales, bajo la presión de una opinión pública indignada, comenzaron a endurecer las regulaciones sobre la transparencia financiera y la propiedad de activos de lujo. El concepto mismo del beneficiario real dejó de ser una nota a pie de página legal para convertirse en un pilar central de la legislación. La era de la anonimidad absoluta en las aguas internacionales había llegado a su fin. La imagen del superyate, que una vez simbolizó el pináculo de la libertad personal y el éxito sin límites, mutó. Para muchos, pasó de ser un objeto de aspiración a un tótem de exceso, de una burbuja de privacidad a una jaula transparente.
El sueño de escapar a la inmensidad azul, de eludir las restricciones del mundo terrestre, se reveló como una ilusión. El océano, por vasto que sea, se había encogido, no era ya un refugio de la ley o la moral, sino una extensión de ellas. Al final, la historia de los superyates y sus dueños secretos no es solo una crónica de riqueza y poder, sino una profunda meditación sobre los límites de la privacidad en la era moderna. Es un recordatorio de que, no importa cuán ingeniosas sean las barreras que erijamos, o cuán inmensos sean nuestros dominios materiales, la transparencia, tarde o temprano, encuentra su camino. El velo rasgado de una élite global nos enseñó que la verdadera libertad no reside en la capacidad de esconderse, sino en la paz de no tener que hacerlo. Y así, las aguas del mundo continúan su ciclo, llevando consigo no solo embarcaciones, sino también las mareas de la historia, las lecciones aprendidas y la perenne curiosidad humana por lo que se esconde más allá del horizonte. El sueño de escapar a la inmensidad azul, de eludir las restricciones del mundo terrestre, se reveló como una ilusión. El océano, por vasto que sea, se había encogido, no era ya un refugio de la ley o la moral, sino una extensión de ellas. Al final, la historia de los superyates y sus dueños secretos no es solo una crónica de riqueza y poder, sino una profunda meditación sobre los límites de la privacidad en la era moderna. Es un recordatorio de que, no importa cuán ingeniosas sean las barreras que erijamos, o cuán inmensos sean nuestros dominios materiales, la transparencia, tarde o temprano, encuentra su camino. El velo rasgado de una élite global nos enseñó que la verdadera libertad no reside en la capacidad de esconderse, sino en la paz de no tener que hacerlo. Y así, las aguas del mundo continúan su ciclo, llevando consigo no solo embarcaciones, sino también las mareas de la historia, las lecciones aprendidas y la perenne curiosidad humana por lo que se esconde más allá del horizonte. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.